El pequeño que pudo vencer a los gigantes. Nos referimos a Spud Webb, quien con solo 1,70 m era uno de los jugadores más bajos en la historia de la NBA y participaría del concurso de volcadas del año 1986, en el cual daría batalla a los mejores volcadores de la época. Anthony Jerome Spud Webb nació el 13 de julio de 1963 en Dallas, Texas. A lo largo de su vida, Webb tuvo que demostrar su valía como jugador de baloncesto debido a su estatura relativamente pequeña. Como jugador de la escuela secundaria, promedió 26 puntos por juego y fue uno de los 10 estudiantes de 5.000 seleccionados para el equipo All-State. Luego, llamó la atención de los entrenadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde jugó durante 2 años. En 1985, tuvo una prueba exitosa en los Atlanta Hawks y se unió al equipo. Webb jugó 6 temporadas en los Hawks, seguidas de temporadas en los Sacramento Kings, los Minnesota Timberwolves y los Orlando Magic. Uno de los eventos más memorables en la carrera de Webb fue su victoria en el concurso de volcadas que tuvo lugar el 8 de febrero de 1986, en el fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA en Dallas. Los participantes del torneo de volcadas de ese año fueron Roy Hinkson, de los Cleveland Cavaliers, Jerome Kersey, de los Portland Trail Blazers, Paul Pressey, de los Milwaukee Bucks, Terence Stanbury, de los Indiana Pacers, Terry Tyler, de los Sacramento Kings, Dominic Wilkins, de los Atlanta Hawks, y su hermano Gerald Wilkins, de los New York Knicks. Webb da inicio al torneo con esta volcada hacia atrás, la cual no se logra apreciar en la primera instancia, pero sí, en la cámara lenta, se observa cómo el balón ingresa en el aro, pero al golpear en su cabeza, logra salir. De esta manera, Webb obtiene un total de 46 puntos en su primer intento. A continuación sería el turno de Terence Stanbury, quien haría este tremendo 360 desde el tiro libre, obteniendo un total de 47 puntos. El siguiente sería Roy Hinkson, el jugador de los Cleveland Cavaliers, quien realizaría esta gran volcada sacando el balón desde abajo de manera lateral, obteniendo un total de 39 puntos. Luego sería el turno de Gerald Wilkins, de los New York Knicks, quien comenzaría con este gran salto desde el tiro libre, pasando por encima de la silla. Con esta magnífica clavada, el hermano del campeón defensor obtenía el máximo puntaje en la rueda inicial, 50 puntos. A continuación, sería el primer intento de Terry Taylor. La verdad, no sabemos todavía para qué se inscribió en este torneo, porque con esta volcada tan triste y poco expresiva, sumaría unos pobres 36 puntos que no le alcanzarían para seguir en el torneo. Luego es el momento de Jerome Kersey, que con esta tremenda volcada, haciendo rebotar el balón contra el tablero, obtendría 47 puntos, ubicándose en las primeras posiciones. Llegaría el momento de Paul Pressey, pero pará. ¿Qué pasó acá? Esta volcada ya la vimos. Sí, resulta que Roy Hinkson ya la había realizado en el primer intento, así que vayan para él estos tristes 37 puntos. Y en el inicio de la segunda serie, Spud Webb volvía a levantar al público con esta gran clavada con ambas manos, volviendo a hacer de las suyas con gran espectacularidad y su sorprendente capacidad de salto para tan baja estatura. Luego sería el turno de Stanbury, quien haría rebotar el balón contra el piso para luego enterrarlo hacia atrás con ambas manos. De esta manera, dábamos inicio a la serie final de este gran torneo de clavadas. Los semifinalistas serían el campeón defensor Dominic Wilkins, Spud Webb, Jerome Wilkins y Terence Stanbury. Spud Webb sería el encargado de iniciar las semifinales con esta gran volcada, dejando picar el balón para luego tomarlo con ambas manos y clavarlo hacia atrás, dejando encendido al estadio. El público enloquece y no puede creer que un jugador de tan baja estatura pueda realizar esta increíble clavada. Y de esta manera obtiene el máximo puntaje, dejándole toda la presión a sus contrincantes. Y ahora sí llega el turno del campeón defensor, Dominic Wilkins, con esta gran clavada sacando el balón desde abajo. Si bien la clavada de Wilkins es demoledora, solo suma 46 puntos en su primer intento. Luego llegaría el primer intento de su hermano Jerome en semifinales, quien recurriría a esta vieja receta ya utilizada por el Dr. J y años después popularizada por el gran Michael Jordan. Su
solamente que él pisaría 1 metro más adentro de la línea de tiro libre, obteniendo el puntaje más bajo de las semifinales, 37 puntos. Terence Stanbury se prepara para volar, rebota el balón contra el tablero y realiza esta gran clavada con ambas manos. Sin embargo, pese a haber realizado una de las mejores clavadas en las semifinales, el jurado no fue de lo más bondadoso con él y solo le otorgó 44 puntos a esta gran clavada. Webb va por su segundo intento de las semifinales y en esta ocasión clava el balón con una sola mano. Quizás no fue de las mejores volcadas de Webb durante la noche y solo recibe 42 puntos. Wilkins quiere seguir defendiendo el título con esta gran clavada, sacando el balón de abajo y clavándolo hacia atrás de manera brutal, marcando el territorio y avisándole al resto que acá está el campeón defensor, obteniendo 47 puntos y volviendo a posicionarse. Stanbury, en su último intento, recurre a la misma receta de Jerome Wilkins, lo cual también lo margina del torneo, dándole uno de los puntajes más bajos en la fase final. En su último intento en las semifinales, Webb recurre a esta gran volcada moviendo el balón en el aire y clavándola con las dos manos, otorgándole 46 puntos y depositándolo prácticamente en la final. Por su parte, Wilkins vuelve a recurrir a la clavada con ambas manos hacia atrás, pero esta vez pasando por debajo del aro. Stanbury, en su tercer intento, recurre a los malabares, lanzando el balón hacia arriba con una mano para luego enterrarlo con ambas. Si bien en esta ocasión el jurado le dio un mejor puntaje, no le alcanzó para ingresar a la final. Y ahora sí, llegaba el momento que todos esperaban, la gran final. Y esta la disputarían nada más y nada menos que los dos compañeros de equipo de Atlanta Hawks. El campeón defensor, Dominique Wilkins, y el inesperado finalista, Spud Webb. Para iniciar la contienda final, Webb recurre a este giro de 360 para clavar el balón con una mano y de esta manera hacer explotar al estadio, obteniendo el mayor puntaje y trasladando toda la presión a Wilkins. A continuación sería el turno de Wilkins, quien también clavaría el balón con un giro de 360 grados. Nada más que en este caso lo haría desde el centro de la cancha. Obtiene el puntaje más alto, manteniendo la final empatada. Webb se prepara para el segundo intento, haciendo rebotar el balón contra el piso y enterrando el balón a una mano. La gente vuelve a enloquecer con la clavada de Webb, otorgándole el jurado nuevamente el máximo puntaje y trasladando toda la presión al campeón defensor. La gente en las tribunas está en un estado de locura. No pueden creer las clavadas que realiza Webb con tan baja estatura y de manera tan espectacular. Wilkins elige salir desde la esquina y realiza esta gran clavada sacando el balón desde abajo a una mano, dando lugar al segundo y último intento de ambos jugadores. Ahora solo resta saber qué decidirá el jurado. Wilkins necesita 50 puntos para igualar la serie y llegar a otro intento más. En caso contrario, Webb se consagraría campeón del torneo de volcadas, siendo el jugador más pequeño en lograrlo. Y con estos 48 puntos para Wilkins, Webb era el campeón del torneo de volcadas del año 1986 en la NBA. Webb volvería a participar 2 años más tarde, allá por 1988, y no pasaría de la primera ronda en aquel legendario torneo ganado por Michael Jordan. Un año más tarde, en 1989, volvería a participar y tendría un tercer puesto. Varios años después, ya con 47 años de edad, Webb era desafiado nuevamente a probar que podía clavar el balón a pesar del paso de los años. Y él lo demostraba de esta manera. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.